Ucrania anunció la liberación de 215 militares en un intercambio de prisioneros con Rusia, entre los cuales se encuentran los líderes de la defensa de la acería Azovstal. Rusia recuperó 55 prisioneros, entre ellos el exdiputado ucraniano Viktor Medvedchuk, cercano a Vladimir Putin y acusado de alta traición por Kiev. Continúan las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la policía de la moral. Las autoridades reportan 17 fallecidos en enfrentamientos con la policía, mientras que organizaciones no gubernamentales cifran los decesos en 31. El primer ministro en funciones de Israel, Yair Lapid, habló ante la Asamblea de las Naciones Unidas. El líder defendió la idea de dos estados para israelíes y palestinos, unas declaraciones que han recibido el rechazo de los partidos de derecha en Israel. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Abrimos esta emisión con información sobre el intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, mediado por Turquía. Entre los liberados por el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky está el político prorruso y cercano al Kremlin Viktor Medvedchuk, detenido en Kiev hace meses y acusado por traición. El intercambio incluyó a 10 extranjeros y a los comandantes que dirigieron una prolongada defensa ucraniana de Mariupol a principios de este año. Fueron en total 55 prisioneros rusos canjeados por 215 ucranianos. Después de meses de encarcelamiento, el sabor de la libertad llega para algunos de los soldados capturados por Rusia. El miércoles, Ucrania anunció la liberación de 215 militares, en el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la guerra. Hoy tenemos 215 buenas noticias. Esta es definitivamente una victoria para nuestro país y para nuestra sociedad, pero sobre todo para las 215 familias que podrán ver a sus seres queridos sanos y salvos. En total, 108 combatientes del batallón Azov, 188 héroes de Azovstal y Mariupol, 8 que resultaron heridos después del ataque terrorista ruso en Olenivka. Muchos de los liberados fueron capturados durante el asedio de Azovstal, incluidos 5 comandantes, donde muchos soldados ucranianos del batallón Azov resistieron durante semanas a las fuerzas rusas en Mariupol. Como parte del acuerdo, Ucrania liberó a 55 prisioneros, dentro de los que destaca Viktor Medvedchuk, exlegislador ucraniano y estrecho aliado de Putin. Detenido en abril, fue uno de los fundadores del partido prorruso, partido de la oposición por la vida. Como resultado de un difícil proceso de negociación, 55 militares de las Fuerzas Armadas de Rusia y las fuerzas de las repúblicas de Donetsk y Lugansk han sido devueltos de los territorios ucranianos controlados por Kiev. Sus vidas estaban en riesgo mientras estaban en cautiverio. Todos han sido transportados en un avión militar a Rusia. En el intercambio también fueron liberados prisioneros extranjeros. Gracias a un acuerdo negociado con Arabia Saudita, 10 hombres aterrizaron en Riad el miércoles por la noche, 5 británicos, 2 estadounidenses, un croata, un marroquí y un sueco. Uno de los británicos, Aidan Slin, fue capturado por fuerzas respaldadas por los rusos en abril y posteriormente condenado a muerte, al igual que el marroquí Brahim Sudun, capturado en Donetsk. Se espera que todos los liberados regresen a sus respectivos países en los próximos días. Luego que el ejército ucraniano anunciara la retoma de Kharkiv, un equipo de investigadores llegó a un pueblo de la zona donde encontraron los que al parecer serían cuartos de tortura. France 24 acompañó al grupo de expertos en una de sus pesquisas. El informe a continuación. En este pueblo de la región de Kharkiv, justo en la frontera con Rusia, Katerina Chetsova, inspectora de la oficina local, está investigando junto con la policía los presuntos crímenes de guerra de los soldados rusos en contra de la población ucraniana. Parte de este sótano sirvió como cárcel. Está húmedo, frío y apesta a orina. La gente fue retenida aquí para ser torturada. Por eso ahora estamos inspeccionando el sitio junto con investigadores y expertos. Revisa todo, mira por todas partes. Este no es el único sitio de tortura que han encontrado en Kosacha-Lopan. Los investigadores se percataron de otro similar con los bomberos de la zona. Varios testigos dijeron a la policía que el sótano de esta estación de tren se utilizaba como cámara de tortura. El equipo toma muestras de ADN de varios objetos en el sótano para enviarlas a analizar.
Durante nuestra inspección encontramos cinta adhesiva y la estamos examinando porque probablemente la usaron para amarrar las manos de las víctimas. Este hombre de la localidad, un antiguo soldado ucraniano que pidió permanecer bajo el anonimato, pasó 5 días en el sótano de la estación antes de ser trasladado a otra prisión y sufrió tratos inhumanos a manos de las tropas rusas. Uno de ellos me interrogó sobre mi servicio y mi puesto en el ejército. Me bajó los pantalones y me dijo que me acostara horizontalmente. Tomó una pinza de hierro y la sujetó a mi pene. Dijo, responderás. Después de 5 descargas eléctricas estaba tratando de golpear mi cabeza contra la pared. Yo solo gritaba, fue horrible. Dice que se siente aliviado por la presencia de los investigadores. Aliviado, pero aún roto. Reunidos en el Consejo de Seguridad de la ONU por primera vez desde que comenzó la invasión de Ucrania, el canciller ruso Sergei Lavrov rechazó las acusaciones occidentales sobre Ucrania, mientras que el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken dijo que Rusia no puede salirse con la suya. No le vamos a permitir al presidente Putin que se salga con la suya en este caso. Defender la integridad territorial y la soberanía de Ucrania es mucho más que defender el derecho de un país solo, sino que hablamos también de proteger el derecho internacional, donde ningún país puede modificar las fronteras de otro por la fuerza. Si no defendemos este principio, que cuando el Kremlin lo está violando claramente, estamos mandando un mensaje a otros que también lo pueden ignorar y todos los países estarán en riesgo. Abrimos la puerta a un mundo menos pacífico, menos seguro. El término impunidad refleja lo que ha venido ocurriendo en el país desde 2014. Fuerzas nacionales radicales que ocuparon el poder entonces como resultado de un golpe armado con apoyo de los países occidentales y entonces se dedicaron a la ilegalidad y a la negación de los derechos, de las libertades, el derecho a la vida, el derecho a la expresión, el derecho a acceder a la información y el derecho a utilizar la lengua materna. Los crímenes en Maidán en febrero de 2014 siguen impunes. Entre tanto, miles de ciudadanos rusos intentan salir del país luego del anuncio de movilización a 300.000 hombres reservistas que el miércoles hizo Vladimir Putin. La Guardia de Fronteras finlandesa informó de un aumento del 57% de rusos que intentaron cruzar por carretera alguno de los 9 puntos fronterizos que comparten los dos países. Otras fronteras como las de Georgia, Kazajistán y Mongolia también han visto aumentado el tráfico de rusos. Desde Rusia rechazan estas informaciones y las tildan de exageradas. Al tiempo, las provincias de Lugansk y Donetsk avanzan con los preparativos para los referendos de anexión a Rusia que tendrán lugar entre el 23 y el 27 de septiembre. Este jueves, el jefe de la Comisión Electoral de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Vladimir Vysotsky, inspeccionó varios colegios electorales que aseguró están preparados al 100%. La televisión estatal rusa emitió un reportaje en donde se veían también los preparativos en la región de Lugansk con la entrega de las primeras papeletas electorales. Y nos vamos hasta Irán. Las protestas por la muerte de Mahsa Amini dejan ya 17 personas fallecidas, según informó la televisión estatal. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales las cifran en 31. Amini murió bajo custodia policial tras ser detenida por la policía de la moral por presuntamente utilizar mal su velo, que hoy fue sancionada por Estados Unidos. El presidente del país, Ebrahim Raisi, afirmó hoy que se está investigando la muerte. Es un incidente que está siendo investigado y que se atribuye a lo que le ocurrió a la dama. Lo que se está hablando hoy, de lo que se ha hablado con respecto a su muerte, si hay una parte culpable, ciertamente debe ser investigada. Me puse en contacto con su familia, la familia de la difunta. Les aseguré personalmente que continuaremos firmemente investigando ese incidente.
Una nueva catástrofe humanitaria asoló el Mediterráneo. Al menos 34 personas migrantes murieron en costas sirias mientras viajaban a bordo de una balsa desde el Líbano. Se trata de uno de los peores incidentes ocurridos desde que se ha popularizado la ruta migratoria desde el Líbano. Según el testimonio de un superviviente a la televisión pública siria, en torno a 150 personas viajaban en la balsa y se calcula que aún quedan en torno a 100 desaparecidos. Mientras tanto, avanza en Nueva York la tercera jornada de la edición número 77 de la Asamblea General de la ONU, uno de los líderes mundiales en pronunciarse en el que es considerado el evento diplomático más importante del mundo fue el primer ministro en funciones de Israel, Yair Lapid. Entre otros temas, abordó el conflicto israelí-palestino y la actividad nuclear de Irán. Israel's economic and military strength. La fuerza económica y militar de Israel permite protegernos, pero también nos permite algo más. To strive for peace. La posibilidad de luchar por la paz por todo el mundo árabe y con nuestros vecinos más cercanos, los palestinos. Un acuerdo con los palestinos basado en la idea de dos estados es lo correcto para la seguridad, la economía y el futuro de nuestros niños. And for the future of our children. The Jews today have a state. We have an army. Los judíos de hoy tenemos un estado, un ejército, amigos, sobre todo Estados Unidos. We have capabilities and we are not afraid to use them. Y tenemos la capacidad y no tenemos miedo de utilizarlas. Haremos lo que sea necesario. Irán no tendrá un arma nuclear. No vamos a quedarnos de brazos cruzados cuando sabemos que nos pueden matar. Las palabras de Lapid sobre la solución de dos estados ha provocado la ira de los líderes de los principales partidos de derecha en Israel. Algunos de los más vehementes fueron los ex primeros ministros Naftali Bennett y Benjamin Netanyahu, quien escribió lo siguiente en su perfil de Twitter. No permitiremos que Yair Lapid establezca un Estado palestino y que nos devuelva al desastre de Oslo. Y en México este jueves se registró un nuevo sismo de 6,9 grados, una réplica del terremoto del lunes de 7,4 grados que ya se ha cobrado la vida de al menos 2 personas y ha dejado daños en el estado de Michoacán. Alba Santana tiene los detalles. Como una historia que se repite, México volvió a registrar un terremoto en el estado de Michoacán, esta vez de magnitud 6,9. De nuevo el sismo como a la 1:20 de la mañana. En mitad de la noche sorprendió a los mexicanos cuando ya estaban dormidos, obligando a muchos a evacuar envueltos en mantas. Estaba durmiendo, escuché que mi gatito empezó a hacer ruido, me levanté, posteriormente empecé a escuchar la alerta sísmica y salí corriendo y se sintió fuerte. Este es el segundo terremoto que vive el país en menos de una semana, algo que tiene una explicación científica. Se trata de una de las réplicas del sismo de 7,7 grados del lunes, que son movimientos en las placas tectónicas para reacomodarse y volver a su estado original tras el terremoto inicial. Hasta las 8 a.m. del 22 de septiembre se han registrado 1.365 réplicas del sismo de magnitud 7,7 ocurrido en Michoacán el 19 de septiembre. La más grande fue de magnitud 6,9. Aunque esta vez no hay alerta por un posible tsunami, los sismos han causado estragos para los ciudadanos. Muchos edificios y casas han sufrido daños, como en el caso del agricultor Roberto Verduzco, que se encontró su casa en ruinas. No, pues me salí afuera y pues ahí me lo toreé. ¿Qué más? Pues ¿qué sentía? Pues que me iba a morir. Pues un rato de eso no siente más cosas, nomás de que se va a acabar el mundo. Además de los daños materiales, el terremoto también se ha saldado con varios muertos y el miedo a que se vuelva a repetir.
Cerramos en El Salvador, en donde este jueves se reportaron al menos 7 fallecidos a causa de los deslizamientos de tierra causados por las fuertes lluvias de las últimas horas. Las autoridades de protección civil anunciaron que 5 de estas personas fallecieron en la localidad de Huizúcar, en el centro del país. Según este organismo, en septiembre las lluvias han dejado al menos 160 deslizamientos, 38 viviendas dañadas y 16 ríos desbordados. Hasta aquí este repaso informativo. Sigan conectados a France 24 y recuerden que pueden ampliar toda esta y mucha más información en nuestro sitio web france24.com.